Buenos días a todos. Mi nombre es Facundo Cordero, soy ingeniero agrimensor. Trabajé durante 2 años en el Instituto Geográfico Nacional, brindando soporte técnico a la red de estaciones permanentes. Durante mi estadía en el IGN ofrecí soporte técnico al funcionamiento de postproceso, al sistema de generación de correcciones en tiempo real en TRIP. Participé de la puesta en funcionamiento, de la evaluación de lo que sería el sistema de posicionamiento puntual preciso, PPPAR, junto al ingeniero Hernán Guagni, al ingeniero Federico Fernández, al ingeniero en sistemas Daniel Fernández y al ingeniero agrimensor también Franco Rotzia. Posteriormente a la puesta en funcionamiento también participé y brindé soporte técnico al mismo servicio PPPAR y actualmente me dedico a la actividad independiente y soy profesor de geodesia de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. En el marco de lo que sería la Facultad de Ingeniería de Olavarría, también me dedico a la investigación y al desarrollo de metodologías y análisis de instrumentales geodésicos modernos. También ofrezco servicio técnico y asesoramiento al Colegio de Distrito 2 del Consejo Profesional de Agrimensura. Y bueno, durante este verano tuve la posibilidad de participar de lo que sería la campaña antártica de verano del Instituto Antártico Argentino, que se realiza en conjunto con la Armada, con la Fuerza Aérea, el Ejército Argentino, el Servicio Geológico Minero, el Instituto Argentino de Oceanografía, el Instituto Experimental de Sismología italiano, entre varias otras instituciones que forman parte de los proyectos antárticos de veranos y anuales. En cuanto a las actividades que me encomendaron, se podría llegar a destacar principalmente lo que sería el soporte técnico a las estaciones permanentes que tenemos operativas en las bases. Puntualmente me encargué del recambio del servidor adquisidor de datos del Instituto Alfred Wegener, que opera en la base Carlini. Ahí puntualmente teníamos un equipo que estaba conectado a un sistema de transmisión de datos GNSS vía Wi-Fi, por lo que si se llegaba a cortar o había algún tipo de interrupción, se perdían los datos. Entonces llevamos un servidor desde Buenos Aires, hicimos el recambio, la configuración para lo que sería la salida de datos hacia el servidor del Instituto Antártico. Posteriormente, una de las mejores experiencias fue lo que sería la instalación de la baliza Doris en la base Belgrano 2. La baliza Doris es una baliza francesa de orbitografía Doppler y radioposicionamiento por satélite que se utiliza para el cálculo de órbitas de constelaciones como Sentinel, que se utilizan para el estudio del espectro electromagnético a partir de reflectancia y reflectividad de los objetos del suelo. En toda esta campaña yo me dediqué, trabajé solo como jefe de trabajo del grupo de geodesía itinerante y eso conllevó a afrontar distintos tipos de desafíos por falta de herramientas, por falta de instrumental, entonces me la tuve que arreglar bastante. La base Belgrano 2 es una de las bases más australes del mundo, es la que se encuentra más cercana al polo sur de las bases argentinas y la logística que se tiene que realizar para llegar a esa base es bastante particular. Se desembarca en helicóptero y la base se encuentra en un nunatak, es como una montaña completamente congelada, donde el helicóptero aterriza y apoya 3 ruedas sobre hielo, queda básicamente levitando. Es bastante compleja la logística que se tiene que realizar. Ahí estuve más o menos unos 3 días trabajando, completamente de día, tuve que trabajar básicamente solo. Tenía un ayudante del Instituto Balseiro, un ingeniero atómico, pero él estaba agarrando el comando de la base, así que mucho soporte no tenía. Pero en lo que pudieron darme una mano.
Después, también realicé la prospección para la instalación de una nueva base permanente en la base Petrel. La base Petrel es una base que se encuentra en desarrollo, se está desarrollando una pista de aterrizaje para brindar soporte cuando no es accesible la base Marambio. Por lo general, el polo logístico es la base Marambio, donde se llega a partir del Hércules o a partir del rompehielos cuando se acerca, y después se hacen las logísticas en helicóptero, porque se encuentra aproximadamente 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando el Hércules sale ya sea de Buenos Aires o sale de Ushuaia y está arribando la base, es posible que no haya visibilidad, que las condiciones climáticas hayan cambiado, entonces se tiene que pegar la vuelta y tiene que volver, no puede aterrizar. Entonces, se está planteando una alternativa a nivel medio del mar en la base Petrel. Y bueno, la prospección de una nueva base implica realizar un estudio de suelo, analizar el entorno de funcionamiento de la estación, es decir, que tenga un horizonte completamente libre, que no hayan obstrucciones físicas, no hayan obstrucciones electromagnéticas, la posibilidad de acceder con energía eléctrica y tener una buena conexión a internet. Por suerte, yo conocí a un sismólogo italiano que trabaja en la Antártida hace aproximadamente 20 años, todos los años va, todos los veranos, y tiene justamente un sismógrafo instalado en la base Petrel, y él tuvo que realizar exactamente el mismo trabajo que yo. Se hizo un estudio de suelo y bueno, eso me facilitó bastante, o por lo menos me ayudó a entender cómo podríamos llegar a ser nosotros para instalar una base permanente en Petrel. Resulta que la base permanente Petrel se encuentra, el suelo de la base es bastante complejo. No sé cómo frenar esto. Resulta que se encuentra situado sobre un suelo, se llama permafrost, es como que es una especie de arcilla con contenido de agua y hielo, entonces es completamente inestable. El piso sólido, cerca de lo que sería el sismógrafo, se encontraba aproximadamente a una profundidad de 1,5 metros, con lo cual había que cavar 1,5 metros para llegar a la roca. Esta es la tarea que se tiene que realizar a continuación para instalar, ¿no? Se tiene que cavar un pozo de aproximadamente 1,5 metros, establecer una base de hormigón, levantar 1,5 metros para quedar a nivel del suelo, y posteriormente hay que tener en cuenta lo que sería el nivel de hielo y nieve en la época de invierno, que eso es otro 1,5 metros más, por lo tanto hay que elevar 1,5 metros más, y después ahí tendríamos la estación a nivel de nieve y a nivel de hielo. Entonces tendríamos que levantar aproximadamente 1 metro más. Hay que construir básicamente un pilar de 4 metros de altura para poder poner una estación para que pueda funcionar en la base Petrel en un sitio estable, porque también hay muchos edificios actualmente, pero se encuentran en zonas inestables. Pero bueno, la idea es aprovechar la energía eléctrica y el tendido eléctrico y el internet que se proveyó al Instituto Experimental de Sismología Italiano, y aprovechar los recursos que se destinaron para ese proyecto. Bueno, en base Orcadas tuve que realizar un relevamiento de la infraestructura que soporta la estación permanente situada en base Orcadas. La estación permanente se encuentra completamente instalado en el Cerro Mossman. Es un cerro que también es bastante difícil de acceder con herramientas, con los repuestos necesarios, pero se encuentra el equipo completamente desplegado en el cerro, en tanques que están completamente sellados. A ver si puedo encontrar acá la de base Orcadas. Igual yo creo que la mayoría conoce la estación permanente de base Orcadas. Ahí mismo también tuve que realizar la reconfiguración para lo que sería el envío de datos al servidor del Instituto Antártico, porque se realizó un cambio de servidor. ¿Qué más? En la base Marambio, bueno, en la base Marambio hice 2 desembarcos. Lo bueno que tiene base Marambio es que bajamos en helicóptero,
entonces todos quieren bajar, sí o sí se baja en helicóptero. Así que yo tuve la posibilidad de bajar 2 veces en Marambio. La primera para realizar un relevamiento detallado de la estación permanente que se encuentra funcionando, desde la configuración del instrumental hasta identificar si tiene corrosión, la calidad, el estado de los conectores, el estado de los cables, la solidez, la rigidez de la monumentación. Y la segunda vez aproveché que justo había entrado el nuevo personal del Instituto Antártico, de la nueva dotación, para capacitarlo en la administración del instrumental. Base Esperanza fue bastante complejo porque en Base Esperanza no tenemos personal civil que se encargue de los proyectos antárticos civiles. Es una dotación pura y exclusivamente militar, entonces ellos tienen sus prioridades, con lo cual la primera vez que fui realicé un relevamiento integral de la infraestructura de soporta porque no teníamos acceso, no teníamos salida a internet, entonces tuve que hacer un estudio de por qué no había salida a internet. Eso implica analizar toda la infraestructura de red que funciona, es bastante compleja también porque se tienen instrumentales conectados a internet de todos tipos. La primera vez encontré el problema, la segunda vez, la primera vez además estábamos haciendo el recambio de dotación, por lo tanto el encargado del área de telecomunicaciones estaba completamente dedicado a pasarle la posta al nuevo encargado de telecomunicaciones, entonces no podía contar mucho con él. Y cuando uno va solo así, es bastante complejo solucionar algún problema. La segunda vez, ya bastante orientado, el segundo encargado del Departamento de Telecomunicaciones, le instruí qué era lo que debíamos hacer para solucionar el problema y que los datos puedan llegar hasta el Instituto Geográfico Nacional. Y bueno, resulta que no se hizo nada, no nos dieron prioridad porque no son proyectos civiles, no son proyectos militares. Y la tercera vez que desembarqué fue para ver si podía solucionar algo y la verdad que encontré la puerta del refugio abierta, encontré hielo dentro del refugio donde se encontraba el instrumental y lo que hice, bueno, lo sacamos de funcionamiento y hasta ahí llegó mi administración. En la base San Martín, lamentablemente llegando a la base San Martín sufrimos una epidemia en el rompehielo. El rompehielo, cualquier enfermedad que circula se propaga rapidísimo y nada, terminé, no sé si agarré una neumonía o qué fue lo que agarré, y tenía los pulmones completamente cerrados, hacía mucho frío, ya que la base San Martín es la segunda base que se encuentra más al sur, ¿sí? Entonces ahí no pude bajar, estaba enfermo. Pero nada, compañeros del Instituto Antártico hicieron un pequeño relevamiento por mí, me sacaron fotos, etcétera, en función de lo que yo necesitaba. La experiencia duró aproximadamente 4 meses, navegando a bordo del rompehielo Almirante Irízar, realizando desembarcos itinerantes en las distintas bases, ya sea en helicópteros o en semirrígidos, dependiendo del escenario de acceso de cada una de las bases. Y bueno, ya como para cerrar esto, nada, les quería comentar un poco acerca de la convocatoria, que es muy fácil participar de la convocatoria para los proyectos de las campañas antárticas, tanto de verano como de invierno. Simplemente tienen que adjuntar el currículum y enviarlo en un correo. Yo ahora les voy a pasar los correos donde deberían enviarlos. Y la gente del Instituto Antártico evalúa el perfil de cada postulante. No es excluyente que sea recibido, sí tiene que tener por lo menos algún tipo de experiencia y que sean por lo menos estudiantes avanzados. Es ideal que sean recibidos y que tengan los títulos,
pero no termina siendo excluyente. Por ejemplo, hoy en la base Belgrano tenemos un técnico electromecánico, nada que ver, administrando los proyectos científicos de la base Belgrano 2, que son proyectos de estudio de ozono. Así que, nada, una vez que aplican, se les comunica por correo y tienen que realizar un examen de informática, uno de telecomunicaciones, que si les da mal tampoco es excluyente porque el perfil que se busca depende de cada uno de los proyectos. Y el Instituto Antártico tiene muchísimos proyectos. No sé qué más, a ver, ya como para ir cerrando. Bueno, esto no funciona muy bien. Bueno, eso sería todo. Si alguien tiene dudas o preguntas, estoy acá para respondérselas. Sí. Es más, acá justo al final de la diapositiva tenía esos datos, pero no sé qué pasa, esto va... No puedo adelantar. Es la última diapositiva, no sé si alguien me puede dar una mano con eso. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Sí. Lo que te preguntaba es que la convocatoria, ¿dónde la publican? Sí, Bueno, se publica... Mirá, yo acá le dejo los enlaces. La convocatoria sale todos los años, ¿sí? La idea es enviar el correo antes de mayo y acá pueden ver el correo, si pueden sacarle una foto, ¿sí? Y acá les dejo dos enlaces donde tienen todos los requerimientos y todas las características de las campañas antárticas, ¿sí? Ok. Y una última cosa, ¿qué nos recomendarías de llegar a quedar en la convocatoria? ¿Qué nos recomendarías? ¿En cuanto a qué? En cuanto a prepararse para ir para allá. En cuanto a preparación, depende del tipo de campaña para el que te preseleccionen, ¿sí? Si tenés que realizar una campaña de invierno, eso significa que vas a pasar 14, 15 meses en una base, entonces la preparación que tenés que realizar va a ser muy diferente si tenés que hacer una campaña antártica de verano de una etapa, 2 etapas, 3 etapas, ¿sí? La de verano es mucho más relajada porque sale el rompehielos de Buenos Aires, va hasta la Antártida, se hacen ciertas logísticas dependiendo del cronograma, dependiendo del clima, vuelve a Buenos Aires, se reaprovisiona, entonces uno puede ahí en ese momento, está aproximadamente 4 o 5 días en Buenos Aires, entonces podés reaprovisionarte. Pero si te vas todo un año, ahí la cuestión cambia, te tenés que llevar absolutamente todo lo que consumís. Por lo general se llevan barriles de plásticos completos llenos de todo lo que les guste consumirse, desde pasta dental hasta masitas, las masitas, los caramelos que coman, ¿sí? Después el Instituto Antártico les provee todo el equipamiento necesario para trabajar, para vestirse, etc., ¿sí? El gran problema que tienen la mayoría de las bases es el acceso a Internet. Hoy día con las Starlink se está terminando esa problemática. Justo cuando me tocó a mí el verano pasado estábamos complicadísimos con Internet, entonces nada, teníamos muy limitado. Capaz que llegábamos a una base y tenían Starlink y íbamos y nos conectábamos, porque capaz que pasaban 2 meses de que no podíamos mandar ni fotos por WhatsApp, era complicadísimo. Así que también, el que se va un año se lleva un Starlink y se terminan los problemas, porque la realidad es que el factor humano en una campaña de invierno, la parte psicológica, la parte de la interacción se complica muchísimo, porque conviven todos dentro de una base. Afuera se sale muy poco, porque el clima se pone bravísimo y pasas mucho tiempo encapsulado, entonces hay 1.000.000 de problemas. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al respecto de eso, bueno, a mí me tocó puntualmente una de las mejores campañas porque la mía era itinerante a bordo del rompehielos, ¿sí? Entonces
vivimos navegando. Bajamos 2 o 3 días, dependiendo de lo que dé el clima, y volvemos a subir. O sea, tuvimos aproximadamente 4 meses y medio navegando. La altura máxima de ola que llegamos a registrar fueron 10 metros en el mar de Wedel, y estuvimos aproximadamente, es un cruce de 700 kilómetros de mar, con alturas de olas que van desde los 6 a 10 metros, dependiendo de la tormenta. Lo que se busca siempre es ir detrás de una tormenta, pero deja todo el mar revuelto, y el rompehielo termina siendo una cáscara de nuez en el mar. Se sacude para todos lados. Así que, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.